Con pocos ingredientes logré esta ensalada espectacular. En el canal de las ensaladas seguimos con esta temporada deliciosa de recetas navideñas, porque si hay algo que nos encanta es llenarle la mesa a ustedes de color, frescura y sabor. Vamos pues, arrancamos con medio repollo blanco. Tomo ese repollito, lo lavo muy bien, retiro hojas dañadas o marchitas y lo rayo bien finito como me gusta a mí, que quede sueltico y suave. De inmediato lo pongo en un recipiente a desinfectar de manera natural con agua y un chorrito de vinagre blanco. Ponga cuidado, ¿cierto? Que ese paso es clave para que la ensalada quede más fresca. ¿Usted también desinfecta así o usa otro método? Déjeme ahí en los comentarios porque quiero leerlos. Vea, hágame el favor y suscríbase, que eso no le quita tiempo ni plata, es solo un clic, pero para nosotros significa muchísimo. Así me ayuda a seguir cocinando con ganas y compartiendo cositas deliciosas todos los días. Continuamos con un cuarto de repollo morado. Y repito exactamente el mismo proceso que hicimos con el repollo blanco. Yo digo que si uno puede comer rico y al mismo tiempo cuidarse, pues mejor dicho, ganamos por todo lado. Mientras tanto, tomamos una piña, le quito la cáscara, después de lavarla muy bien, la corto en rodajas y luego en cubos pequeños. La pongo a cocinar en sus propios jugos y dejo que esos juguitos se evaporen. Hágame el favor y mire ese aroma tan delicioso que va soltando mientras se cocina. A mí este paso me gusta porque intensifica el sabor de la piña, sin necesidad de agregar nada más. No me están dejando comentarios y me van a hacer pensar que no les gustó. Escriban algo pues, que eso nos anima a seguir compartiendo más recetas deliciosas. Sigo con 4 kiwis. Estos los lavo muy bien. Luego les retiro la cáscara, los corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Y vea, yo no sé ustedes, pero el kiwi es de esas fruticas que me levantan el ánimo. Tiene vitamina C, fibra y hasta un poquito de acidez que queda espectacular en ensaladas. Y aquí le pregunto, ¿a usted le gusta el kiwi madurito o más bien ácido? Cuénteme por ahí abajo. Reservo al finalizar y sigo con 2 tallos de apio. Estos los corto en trozos muy pequeños. El apio es de mis preferidos porque da crocante sin ser invasivo y además ayuda a mejorar la digestión, y eso en diciembre es un regalazo. Reservamos y en otro recipiente hacemos el aderezo. Para ello agregamos media taza de mayonesa y 4 cucharadas de miel de abejas. Batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Esta combinación queda espectacular porque no es empalagosa, es el equilibrio perfecto entre lo cremoso y lo dulcecito. Ya con eso listo, en una ensaladera combinamos el repollo blanco, el repollo morado, los kiwis, el apio y la piña. ¡Qué belleza de colores! Así sí da gusto servir en la mesa. Asimismo, agregamos 150 gramos de uvas pasas, que aportan un dulzor delicioso y además tienen propiedades antioxidantes que ayudan a mejorar la circulación. Ya con eso, incorporamos el aderezo directamente sobre la ensalada. Mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y vea pues ahí ya se ve esa textura cremosa, brillante, como diciendo, ¡sírvame ya! Listo, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Una ensalada que queda fresca, colorida, ligera y lo mejor, súper navideña. Esta preparación va perfecto con carnes frías, con pollo asado, con cerdo al horno, con pavo, con lo que quieran, hasta sola queda poderosa. Y bueno, aquí les pregunto la última. ¿A cuál de estos ingredientes no le perdonan la ausencia en una ensalada navideña? Déjenmelo en los comentarios que yo siempre los leo. Muchas gracias por quedarse hasta el final, por acompañarnos en esta temporada tan especial. Compartan este video, suscríbanse, denle me gusta y déjenme un comentario, que eso nos ayuda muchísimo. Saben que aquí en el canal de las ensaladas hacemos todo con cariño, con sabor y con ese toque paisa que tanto nos identifica. Que Dios los bendiga, disfruten esta receta, prepárenla en familia, gócenla y nos vemos en el próximo video con más color, más frescura y más recetas deliciosas. Hágale pues, que esto apenas empieza.